Egunon, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar este webinar que hemos programado para hoy. Creo que nos conocéis suficientemente, pero no está mal recordaros que I3S... antes de nada, yo soy Andrés Mendiri, soy del Departamento de Marketing. Recordaros que I3S somos pues una consultora de expertos en soluciones SAP. Somos, por tanto, una consultora de sistemas de gestión y acompañamos a nuestros clientes en su proceso de transformación digital. En suma, nos gusta decir que lo que hacemos mejores a las empresas. Hoy el webinar que vamos a hacer lo conducirá, lo presentará Xavier Uriagereka, que es responsable de innovación de I3S. El objetivo de la presentación es enseñaros, mostraros cómo funciona la solución, la herramienta, el módulo de SAP Engineering Control Center. Xavier lo explicará en su presentación, pero como sabéis, STR, por sus siglas, es un módulo de SAP que permite integrar los datos, la información de ingeniería, de diseño, con el resto de datos del ERP. Es, por tanto, una herramienta colaborativa que permite unificar en un interface los dos mundos, ¿no? Para que tengáis un poco los datos prácticos, la duración del webinar será de 30 minutos aproximadamente, y si os parece, al final recogemos un poco, si hubiese, pues las preguntas. Sin más, bienvenidos, y le doy paso a Xavier. Hola, buenos días. Como os comentaba mi compañero Andrés, mi nombre es Uriagereka, ex ingeniero, ex técnico de prevención y ahora responsable de innovación de I3S. Como os ha comentado también en los objetivos, lo que vamos a ver hoy es un nuevo interface, creado por SAP o pasado a ser de propiedad de SAP hace un tiempo relativamente corto. Y es un interface que, como os comentaba Andrés, lo que facilita es la integración entre personas, la integración entre los equipos de trabajo, por un lado de CAD, con el equipo de trabajo que trabaja en el ERP. ¿Vale? Vamos a tocar solo lo que sería la definición de lo que es un CIM, ¿vale? De lo que son los sistemas de información dedicados a la producción o enfocados hacia la producción. De ahí lo que vamos a hacer es centrarnos un poquito más en cuál es el enfoque que tiene SAP sobre lo que sería la materialización de las herramientas que se utilizan o que surgen de las necesidades identificadas en un CIM, ¿vale? Que será la parte de PLM, del Product Lifecycle Management, que es la solución en la cual SAP engloba todas las herramientas que podrían utilizarse a la hora de gestionar el ciclo de vida de un producto. Y rápidamente empezaremos ya a explicaros la herramienta. Lo que es la herramienta la explicaremos a 3 niveles, ¿vale? Como os he comentado, la parte del CIM y la parte del PLM la pasaremos bastante rápido, espero que unos 5 minutillos. Y la parte de lo que es el Engineering Control Center será donde nos centraremos, ¿vale? Tendremos como unos 25 o 30 minutos para hablar sobre ello y posteriormente abriremos micros y podéis hacernos los comentarios que consideréis. La parte del Engineering Control Center empezaremos explicando qué es, dónde se le espera dentro de SAP, cómo se gestiona, cómo se instala, etcétera, etcétera, a alto nivel. Luego pasaremos a ver cuál es el modelo, es decir, qué entidades se mueven dentro de lo que es el STR, qué entidades de datos, qué modelos de datos vamos a mover, y posteriormente pasaremos a ver diferentes pantallas. Una vez visto lo que vamos a decir, las pantallas o qué imagen o qué file look tiene, sí podremos pasar directamente a ver un poquito lo que es la herramienta en sí, la herramienta en vivo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una instalación, entonces por un lado tendremos lo que es el FTR y por otro lado tendremos un software de CAD, ¿vale? El software de CAD en este caso va a ser el Solidage. Vale, no vamos a hacer dibujos ni cosas complicadas, lo que vamos a hacer es abrir, cerrar documentos, check-in, check-out, cosas de este estilo. Y para agregar algún componente de librería, cosas bastante básicas. También os enseñaremos un par de herramientas que no por viejas son menos prácticas, o por antiguas no son menos prácticas,
Una de ellas será el conocido como SAP Easy Document Management, el Easy DMS. Y por otro lado veremos también un poco de pantallas de SAP como soporte, para que veáis cómo la información que aparece en el FTR sí actualiza directamente toda la información que tenemos en SAP. Entonces, centrándonos, voy a definir primero cuáles son las necesidades de un producto de este tipo. Hay un montón de estudios, hay un montón de documentos que nos van contando que existe una necesidad de integrar todo lo que son herramientas informáticas dentro de lo que sería la gestión de la producción, ¿vale? Entonces, los problemas que son de sobra conocidos, ¿vale?, empiezan a materializarse en diferentes ámbitos. Empiezan a materializarse en el ámbito de la producción, empieza a materializarse en el ámbito de la necesidad de que esa producción sea bastante más rápida, empieza a materializarse en el ámbito personal. Estamos trabajando ya con equipos internacionales, somos ingenierías que tenemos contratadas a otras ingenierías para que colaboren con nosotros, cometemos un montón de errores, nos encontramos con situaciones diarias que son muy conocidas. Entonces, todo esto al final nos lleva a un tener que entender, que necesitamos una herramienta. Necesitamos una herramienta que lo que nos tiene que facilitar es la ejecución de lo que sería el diseño a lo que sería la producción corta, la producción larga, a la introducción de ese producto en mercado y a la retirada de estos en unas determinadas condiciones que el mercado cada vez está poniendo de una manera más restrictiva. Entonces, SAP, que es de lo que vamos a hablar hoy, para ello tiene una solución que se llama PLM, Product Lifecycle Management. Es una solución que integra la gestión de los recursos empresariales, es decir, recursos humanos, recursos financieros y recursos logísticos, con la parte de ingeniería, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es una herramienta que lo que nos va a permitir es materializar lo que explica la teoría de lo que sería un sistema CIM, ¿vale?, materializando las necesidades de este proceso, ¿vale?, en una serie de herramientas, ¿vale? Hoy no vamos a repasar todas las herramientas, ¿vale?, pero por lo menos vamos a relatar de qué tipo son. Tenemos herramientas que nos permitirán recoger información, que serán tipo CRM, nos permitirán recoger información sobre los clientes, ya sean particulares, mayoristas o minoristas. Si luego la compraventa o la distribución de estos materiales, herramientas que nos permiten gestionar los costes de todas estas actividades, y herramientas que son las principales, que nos interesan, que son todas las herramientas que lo que nos permiten es de una idea generar un modelo, de ese modelo hacer un modelo que conlleva o cumple con todos los requisitos que nos puede poner lo que es el entorno en el cual queremos introducir, el mercado en el cual queremos introducir este producto, ¿vale? Herramientas que nos permitirán hacer una gestión avanzada e integrarnos con los sistemas de manufactura, de fabricación, o herramientas que nos permitirán luego analizar de manera extensiva o intensiva incluso toda la información que estamos moviendo. Todo esto no lo vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es una herramienta bastante más concreta. Vamos a ver una herramienta que ocupa un espacio intermedio entre dos mundos que hasta ahora se consideraban separados. Históricamente SAP ha sido una herramienta que nos mostraba letras y números, ¿vale?, pero que tenía o adolecía de la capacidad de mostrarnos imágenes. Sí podríamos tener integrada pues una foto, podríamos tener integrado en el gestor documental un PDF, pero siempre hemos adolecido de tener esa capacidad de visualizar, y no voy a decir manipular a alto nivel, pero sí manipular a bajo nivel, modelos en 3D o 2D. Entonces, SAP hace unos años compró, bueno, más que comprar, llegó a tratos, un partnership con varias empresas y desarrolló una herramienta que se llama SAP Engineering Control Center. El Engineering Control Center, por definición, es un interface de usuario. Es decir, es una herramienta que lo que nos va a permitir es colaborar. Nos va a permitir hablar con otras personas que trabajan en nuestro equipo de desarrollo, aunque no sean de nuestra misma organización, utilizando información que cada uno tiene en su isla y integrándola entre todos, ¿vale? El FTR es una evolución de otras herramientas que ya había anteriormente, ¿vale? Varias de ellas todavía siguen activas, pero otras ya, vamos a decir, que están denostadas o que van a quedar como legacy. Entonces, siguiendo la línea de antes, es un interface de usuario que nos va a permitir monitorizar cuál es la situación
de nuestros productos en tiempo real. Es decir, podremos ver en qué situación se encuentra un plano, en qué versión se encuentra, a qué elementos o objetos se ha agregado. Podremos ver quiénes han tomado parte en las modificaciones que se han realizado sobre ese plano, quién ha chequeado, quién ha hecho un check-in, check-out de ese documento, quién lo ha editado, quién lo ha guardado. Podemos mandar mensajes, podemos integrar otro tipo de notas dentro de lo que sería el diseño y además nos permitirá integrar de arriba abajo y de abajo arriba información entre los dos sistemas principales de los que estamos hablando hoy, que son, por un lado, el ERP, la gestión de recursos empresariales, y por otro lado, la gestión de lo que serían modelos gráficos o modelos volumétricos, ¿vale? Es decir, modelos 2D y 3D. Hay que dejar claro una cosa. Es un interface de usuario que no trata de suplir ninguna de las funcionalidades que tiene el CAD. Es decir, se integra con cualquier herramienta CAD, no cualquiera, pero hay una lista bastante interesante de herramientas CAD con las cuales se integra. ¿Vale? Entonces, ¿qué funcionalidades nos ofrece? Las funcionalidades se basan en el hecho de apoyar al diseñador. Apoyar al diseñador de manera que el diseñador pueda tener una comunicación perfecta con la segunda persona, que es el gestor. Es decir, tenemos que generar equipos de personas que hablen un mismo idioma. Por lo tanto, el FTR es una herramienta que lo que nos permite es gestionar materiales, pero desde dos puntos de vista. Un diseñador puede tener un requerimiento que le ha llegado de algún sitio de generar un determinado diseño y le van dando unas condiciones. Le dan unas condiciones de resistencia, unas condiciones dimensionales, unas condiciones de conjunto, unas condiciones económico-financieras, le dan unas condiciones medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta serie de condiciones vienen generalmente del mundo del negocio, vienen del punto de la gestión de recursos empresariales, del ERP. Pero hasta ahora esa información se entregaba generalmente a modo de email, un documento adjunto, un diseño previo en Word, etcétera, etcétera, etcétera. Ese diseño generalmente se entregaba, ese prediseño, esa idea se entregaba al diseñador y el diseñador entonces generaba lo que serían los modelos 2D o 3D de ese producto que se quería materializar. Bien, en este caso lo que vamos a ver es una herramienta que lo que va a hacer es integrar estos dos mundos de manera que el gestor de los recursos empresariales, el gestor en el ERP, el gestor del material, el gestor de la idea, sea capaz de generar materiales. En esos materiales agregar un montón de características que él considera necesarias para que ese producto alcance el mercado en las mejores condiciones posibles y el diseñador pueda, a su vez, generar un documento contra ese material. Podría incluso hacer que el diseñador generara en base a ese material de cabecera todo lo que sería la lista de materiales que emanan de él o que dependen de él, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que tenemos una herramienta que es capaz de integrar la gestión de los materiales entre los dos mundos, entre el ERP y el SAP, sin ocupar el espacio del CAD. Es decir, no es una herramienta CAD, es una herramienta que facilita o ayuda la gestión de los materiales desde el mundo CAD. Es una herramienta que permite la gestión de conjuntos, es decir, es una herramienta que permite, desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista del diseño, aunar la información y tener unas listas de materiales o unas listas de componentes o unas listas de conjuntos, unos assemblies, capaces de contener información suficiente para que llegue a buen puerto ese producto. Por otro lado, es una herramienta que permite gestionar el original, ¿vale? Aquí podemos hablar de dibujo, del mapa, del plano, como lo queráis. Nosotros le vamos a llamar original. Es una herramienta que permite que ese original deje de guardarse en sistemas de red, en sistemas locales, etcétera, etcétera, y pueda guardarse en la misma herramienta SAP, ¿vale? En la misma base de datos de SAP, en la misma, vamos a decir, en el mismo contenedor de información de SAP. De manera que cuando alguien coge un documento o deja un documento, coge un original o deja un original, ese original se coja directamente de la... Perdona, que me ha llegado un mensaje de que un caballero no podía escucharlo, pero creo que ya está solucionado. Entonces, lo que estamos diciendo es que podemos tener o utilizar SAP como el contenedor organizativo en el cual vamos a introducir toda la información de todos los originales y será la única fuente de la verdad. Cuando un diseñador abra un documento, lo abrirá desde SAP. Cuando guarde el documento, lo guardará en SAP. Y esto nos dará una serie de capacidades que superan las capacidades que tenía el mismo gestor de diseño o el mismo gestor CAD, ¿vale? Podremos tener versiones, podemos tener estados, podemos tener gestión del cambio, podremos agregarle un sistema de características, etcétera, etcétera. Además, toda esta información que yo puedo guardar en el sistema CAD, en las propiedades del archivo CAD,
podría incluso hacer que migren hacia la información del ERP. Es decir, la información podrá subir y bajar desde el sistema CAD al sistema de clases y características del ERP, o desde el sistema de clases y características del ERP podrá bajar al CAD. Es decir, un comercial podría poner todas las características que él considera necesarias para un producto y caracterizar y categorizar ese producto dentro de su visión. Pero esa visión podrá ser compartida, es decir, esa visión podrá darle al diseñador diferentes características o parámetros que pueden hacer que su trabajo sea mejor, que su trabajo sea más enfocado. Y a la vez, información, vamos a decir, volumétrica o dimensional, que haya estado recogiendo el diseñador CAD, mediante una migración de propiedades a características de archivo, podrán ser pasadas al material o al documento, de manera que la persona que tenga que gestionar luego ese material ya definido tenga diferentes informaciones que han venido del mundo del diseño, diferentes paquetes de información que hayan venido del mundo del diseño, y utilizarlos para mejorar o encajar mejor ese producto en el mercado. ¿Vale? Además de esto, facilita el hecho de que podamos gestionar materiales, listas de materiales, de manera que podamos gestionar listas de materiales de diferentes utilizaciones. Podemos hacer que un material pueda tener diferentes listas de materiales enfocándose en cuál es el objeto final para el cual queremos generar esa lista de material. Entonces, todo lo que os he contado es lo que se recoge en estos puntos. Una integración entre los sistemas CAD y SAP, una solución completa para la gestión de la información, la capacidad de anotar por parte del sistema, o sea, del personal o del equipo de gestores, una capacidad de gestionar el cambio con números de cambio, la posibilidad de, mediante status, ir definiendo un flow, es decir, un flujo de trabajo para los diseñadores, es decir, podemos hacer que diferentes diseñadores, diferentes equipos de diseñadores funcionen de manera coreografiada en base a los estados, es decir, un equipo hace el prediseño, otros hacen los diseños intermedios, son aprobados, pasan un control de calidad, se devuelven al diseñador base, todo esto con la gestión de estados y el sistema de workflows de SAP. Y todo esto va además soportado por la gestión de autorizaciones de SAP. Es decir, una pregunta recurrente en todo esto es ¿cómo se ejecuta el sistema de check-in, check-out? ¿Vale? Es una pregunta recurrente porque evidentemente es muy importante. La respuesta debería enfocarse siempre desde el punto de vista de cómo estamos trabajando. Si estamos trabajando con equipos distribuidos en los cuales un montón de gente está diseñando las mismas piezas o diferentes piezas o partes de piezas dentro de un mismo conjunto, necesitamos una serie de herramientas que nos permitan gestionar qué personas pueden acceder a qué diseños y qué personas pueden hacer qué actividades sobre qué diseños. SAP, teniendo en cuenta que solo puede gestionar a aquellas personas que estén dadas en su sistema, hace uso también de las de las listas de control de acceso, de manera que nosotros podamos publicar, por un lado, toda la información mediante el gestor documental de SAP y asignar permisos con respecto al sistema de gestión de autorizaciones de SAP, pero por otro lado, esas mismas carpetas las podemos publicar externamente utilizando un estándar de utilización de permisos que está compartido tanto por sistemas Windows como Unix. De manera que podemos hacer que equipos que no estén trabajando dentro de un entorno SAP puedan hacer uso de esta misma información. SAP además tiene un sistema de check-in, check-out que lo que permite es que un documento que ha sido check-out por alguien pueda ser bloqueado y se encuentre bloqueado a no modificar hasta que esa misma persona que lo ha cogido lo pueda devolver de nuevo con un check-in. Bien, entonces hemos comentado qué se espera de eso. Es un interface que tiene una serie de funcionalidades que se apoyan al sistema de autorizaciones. Es decir, tengo algo que hace unas determinadas características y que yo puedo decir quiénes la pueden hacer. Entonces, esto se basa en una herramienta que se implementa encima de un sistema SAP, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la arquitectura? La arquitectura es bien sencilla. Ya puedo tener una RP, ya puede ser una RP6, una RP5, o sea, generalmente entiendo que todo el mundo estará en una RP6, ¿vale? O la gente que esté un poquito más avanzada estará en un sistema HANA, ¿vale? Ya sabemos que esta de aquí, aunque ya es un poquito viejuna, pero bueno, estamos en la 19, no sé cuánto. Pero cualquier sistema SAP debe ser o debe tener instalado un backend, ¿vale? Que es un paquete, un add-on que se instala para darle servicio al FTR, de manera que luego el cliente local que pueda tener instalado en cada ordenador, en cada estación de trabajo,
el diseñador, pueda conectarse a SAP a través del STR. Y luego por encima va un conector que lo que permite es conectarse directamente a diferentes CADs, ¿vale? Otra manera de expresar esta relación sería la siguiente. Tengo el RP tiene el backend del Engineering Control Center y luego un usuario tiene el Engineering Control Center instalado en su ordenador y unos conectores hacen que se pueda integrar con diferentes CADs. Los CADs que se pueden instalar son CAD, o sea, con los que se puede integrar son CAD mecánicos, CAD eléctricos, ¿vale? Hay varios tipos. Además se está viendo que tal vez esto SAP está ampliándolo porque también quiere hacer el hecho de conectarse a CADs vamos a decir, de desarrollo de software. Por ejemplo, un ejemplo claro sería el GitHub, ¿vale? O un gestor de incidencias como sería el Jira. Entonces, esta arquitectura, lo que os he dicho, se basa en que el cliente tendrá que tener una serie de conectores, ¿vale? Entonces, el RP con el backend, el frontend que tiene el usuario con el STR y el plugin que le permitirá conectarse a diferentes software de CAD, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el modelo de datos que se utiliza? Bien, lo más importante es el original. El original es aquel fichero o suma de ficheros que va a utilizar o que va a estar gestionando el diseñador. Del original podremos sacar miniaturas o monolitos, es decir, podremos sacar imágenes planas o podremos sacar imágenes ligeras en 3D. Bien, pues SAP lo que hace es utilizar una herramienta que se llama DMS, que es el gestor documental de SAP, de manera que utiliza un objeto que se llama el DIR, el Document Info Record, de manera que es capaz de tener dentro de cada Info Record todos los originales que se quieran agregar. Y esos Info Records pueden estar organizados en base a carpetas. Bien. Aquí nos enfrentamos al paradigma del librero o el paradigma del responsable de biblioteca. ¿Cómo hago yo para que algo esté organizado? Pues por un lado tengo que localizarlo en un lugar fijo, ¿vale? Y por otro lado tengo que darle la suficiente taxonomía, tengo que darle las suficientes clases y características para ser encontrado. De manera que yo podrá tener un InfoRecord, que vamos a pensar que es un sobre, que contiene a su vez todos los originales posibles, que puede estar en una carpeta y que a su vez, mediante el sistema de clases y características, tiene una taxonomía. Es decir, está en la planta 5 de la Biblioteca de Bilbao, dentro de la estantería 28, que se dedica a elementos mecánicos de tipo tubular. Y por otro lado, yo puedo tener un sistema de clases y características que está definiendo que los originales contenidos en este InfoRecord se refieren al material 36, que es un anillo tubular que se utiliza para no sé cuántos motores, que tiene o está construido con tal material, que tiene una causa superficial de tanto y tanto, que tiene unas tolerancias HH, que tiene etcétera, 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 un montón de características. Además, este documento, ¿vale? La suma de estos dos, que es el documento, el InfoRecord documento, puede gestionarse en el tiempo, es decir, durante el tiempo 0 a 1 puede tener una forma, pero del 1 al 2 o del 1 al 3 puede tener otra forma. Y eso se hace mediante una herramienta que tiene SAP, que es el Engineering Change Management, la gestión del cambio o la gestión de modificaciones de SAP, ¿vale? Esto hace posible que este objeto en el tiempo exista con diferentes formas. Entonces, tengo un objeto que contiene los originales, que está caracterizado y que existe en el tiempo. Pues este objeto puede integrarse a un montón de entidades de SAP, ¿vale? La más importante, el material. El material, la lista de materiales, y la lista de materiales, evidentemente, con las utilizaciones que tenga. Luego, puede integrarse, por ejemplo, en una planta. Puede integrarse con una indicación técnica o con un equipo, ¿vale? Con esto podríamos tener todo lo que sería nuestra estructura de mantenimiento bien definida desde el punto de vista visual o 3D. Un BIM, vamos a decir. O podríamos tener esto integrado con esos elementos a diferentes elementos de proyecto, con lo cual lo que tendríamos es toda la gestión de costes de la fase de diseño, ¿vale? Evidentemente, ¿esto todo qué es? Esto es la foto del ERP. Es decir, tenemos que si el STR dice lo que hace y lo hace, lo que tenemos es que integramos los originales de CAD dentro del gestor documental de SAP, que a su vez por debajo puede tener diferentes tipos de contenedores, contenedores de contenido, ¿vale? Y a su vez, al tener este objeto declarado dentro del ERP SAP, es capaz de integrarse con otros N objetos de SAP. Y a su vez, este objeto puede ser descrito en el tiempo y caracterizado. Y además,
ocupa un espacio. Una vez entendido esto, podemos empezar a ver qué aspecto tiene el FTR. ¿Vale? Entonces, para empezar, comentar que es un sistema que se implanta o se implementa o se instala en sistemas Windows, ¿vale? No tiene soporte ni para Mac ni para Linux, ¿vale? Por lo tanto, es un sistema que se debe instalar en un sistema Windows y en el cual nos identificaremos, como he comentado antes, con nuestro SAP GUI, es decir, con nuestra identificación de SAP. ¿De acuerdo? Entonces, el momento que nosotros, a través de este interface, nos conectamos a SAP, nosotros somos lo que SAP dice que somos. Es decir, tenemos todas las autorizaciones y asumimos todos los roles que SAP nos haya dado, que nuestro sistema de autorizaciones nos haya dado. Esto hace posible que nosotros tengamos una herramienta que nos va a permitir gestionar un escritorio, gestionar conjuntos, visualizar información sobre cada una de las piezas que estamos utilizando e incluso visualizar de manera ligera los diferentes objetos que movamos. ¿De acuerdo? Entonces, este escritorio, ahora lo que voy a hacer es repasar poco a poco las piezas. Lo que hace es mostrarme unas herramientas básicas de trabajo. Mis favoritos, unas herramientas de búsqueda, diferentes filtros, ¿vale? La capacidad de enviar diferentes mensajes en base al objeto que esté seleccionado, ¿vale? Me da el listado de los últimos objetos que he utilizado, puedo lanzar preguntas a modo de queries, puedo tener unas listas inteligentes que se autocargan según yo enciendo el FTR, puedo preparar mis propias listas de favoritos, ¿vale? Pero luego empieza con dos carpetas especiales. Aquí estáis viendo la Private Root Folder, ¿vale? Es decir, siempre que nosotros accedemos al FTR vamos a tener lo que se define en el sistema de gestión documental de SAP, es decir, una carpeta personal y luego una carpeta pública, ¿vale? En la cual nosotros tendremos diferentes derechos. En la carpeta privada, generalmente nosotros somos los que tenemos derechos de los completos, el CRUD completos. Podemos crear, leer, actualizar o borrar. Y luego tenemos una carpeta privada que te dependerá de los permisos sin orden. En cada una de estas carpetas, aquí, depende de la empresa, pues organiza un sistema de archivos en base a proyectos, más lineal o más matricial, según el gusto. Pero lo que tendremos es al final el objeto que nosotros queremos utilizar. En este caso, lo que tengo es que dentro de la carpeta de una empresa que se llama Sarraye, para la fecha 190309, tengo un documento que es de tipo SEA, que es un Solid Edge Assembly, ¿vale? Que tiene un nombre determinado y que tiene una serie de características. Estas características que veis ahí es la información que tiene este objeto. Lo que voy a hacer es primero relataros más o menos qué informaciones. Por ejemplo, yo puedo tener, como os he comentado antes, los enlaces a todos los objetos que tiene ese documento. Es decir, yo podría ver que este documento, por un lado, ¿vale? Linked Objects, yo veo que este documento está describiendo un material. Por otro lado, veo que este mismo documento está describiendo una lista de materiales o varias listas de materiales. Puedo ver que está describiendo ubicaciones técnicas de mantenimiento de planta o puedo ver que está describiendo equipos, ¿vale? Es decir, lo que tengo es una vista de qué representa ese diseño dentro de la gestión empresarial. En este último ejemplo, lo que vemos es un documento que está asignado a un elemento PEP, a un elemento de la gestión de proyectos que tiene bastante peso en la gestión económico-financiera, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en el escritorio lo que tengo es la información sobre cada uno de los documentos y la contextualización de la información de ese documento dentro de lo que es la gestión empresarial, ¿vale? Bien, entonces, una vez yo tengo el escritorio y selecciono uno o varios documentos, lo que tengo es la posibilidad de, mediante el navegador de objetos, ver qué información tengo sobre ese objeto, ¿vale? Se me abre el Object Browser y puedo ver los datos básicos, es decir, qué material está describiendo, quién lo editó por última vez, en qué estado se encuentra, el nombre, etcétera, 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 ¿vale? Por otro lado, puedo ver datos que tiene ese documento que yo he transportado de SAP al sistema CAD o de CAD al sistema ERP. En este caso estamos viendo la primera lista de materiales, la primera lista de información que yo he traspasado de SAP al diseño, ¿vale? Por otro lado, puedo hacer uso del sistema de clasificación, ¿vale? Entonces aquí he puesto si la pieza está mecanizada o no. Es un ejemplo simple. Por otro lado, podría ver qué
peso tiene este mismo documento con respecto a otros documentos. Pues aquí veo que está vinculado a un material del documento, veo que hay una única versión, veo que la fuente o el original es único y luego veo que toma parte o que está compuesto por otra serie de partes, ¿vale? O láminas, en las cuales yo puedo decir que este documento que estaba viendo tiene, pues en este caso, 8 documentos extra, o sea, 8 partes, ¿vale? Es un conjunto. Además de eso, el documento podría tener originales. El FTR es capaz, en el momento que un diseñador guarda un documento, es capaz de generar una serie de documentos que nosotros definimos y en este caso lo que me genera es, en base al assembly, me genera un fichero de configuración, un JT, un PDF y un JPG. ¿Vale? Luego puedo guardar la descripción y, lo que os he comentado antes, puedo ver quiénes han ido cogiendo o cambiando el estado de cada uno de estos documentos. O sea, estoy viendo el histórico de ese documento. Lo que os estoy diciendo es un interface que lo que hace es coger los originales del sistema CAD e integrarlos dentro del gestor documental de SAP. De manera que al convertirse en un documento SAP, puedo hacer toda la gestión que podría hacer con cualquier otro documento. Estados, versiones, autorizaciones, check-in, check-out, copias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a las pantallas, podríamos ver de cualquier material que tuviéramos, podríamos ver los ensamblajes. Esta es la pantalla que os he comentado antes. He hecho un material aquí, ¿vale? En este caso un SEA, un assembly, y me dice todas las partes que lo componen. Y luego me da la capacidad de poder, desde esta misma pantalla, generar materiales. Yo, si pulsara aquí y le diera OK, me generaría un material con respecto a ese documento. Entonces, históricamente conocíamos las Excels que pasaban el departamento de ingeniería al departamento de ERP para que sumara o gestionara un montón de materiales, y lo que tenemos aquí es que el mismo ingeniero, el mismo diseñador, puede coger y crear él todos los materiales para esto, para el ERP. Entonces, tenemos herramientas de búsqueda que nos permiten una búsqueda sencilla o utilizar búsquedas en base al gestor de clases y características, ¿vale? Tenemos herramientas de colaboración que lo que nos permiten es enviar al SAP Office, a lo que sería el Outlook de SAP, diferentes paquetes de información en base al documento, a los objetos que tengamos en el sistema. Tenemos números de cambio, gestión de clases, pero bueno, voy a centrarme en el punto que posiblemente sea el que más pueda interesarnos ahora mismo, que es la transferencia. En este caso os voy a enseñar cómo se transfiere información desde un sistema Solid Edge a SAP, ¿vale? Generalmente los sistemas CAD suelen tener la capacidad de generar, depende del sistema, le pone un nombre u otro, pero suelen ser o propiedades o variables o XXX, pero puedes declararse una serie de variables que se pueden utilizar en el diseño, y algunos softwares, algunos de los sistemas CAD tienen la posibilidad de exponer esa información al sistema de archivos de SAP, al sistema de archivos de Windows, es decir, son capaces de coger las variables y escribirlas contra la metadata que tiene el archivo. Antes hemos visto que teníamos un documento abierto en el cual había un montón de información que venía de SAP. Pues ahora estamos viendo un archivo que a la vez de la información que le viene de SAP, tiene información que le viene del CAD. Es decir, tenemos un complejo dentro de las propiedades de la información de un archivo Windows, en el cual tenemos información que viene de SAP e información que viene del CAD. El hecho de que este archivo tenga esta información hace posible que la información pueda fluir hacia y desde, es decir, desde el CAD hacia el sistema de archivos y de ahí a SAP, y desde SAP al sistema de archivos y de ahí al CAD. Bien, no es especialmente complicado. Lo que hay que hacer es editar una serie de ficheros de texto que lo que nos permiten es definir. En este caso estoy diciéndole que coja un atributo que es el número de material de SAP, y lo escriba dentro de este campo, ¿vale? Por otro lado, podría hacer lo mismo, pero a la inversa. Es decir, desde un Solid Edge podría hacer que escribiera en SAP, de manera que yo podría hacer
que esta información que está escrita en el archivo mediante la migración desde las variables del SolidEdge al archivo podría hacer que se escribiera en diferentes campos SAP. Vale, esto podría seguir explicándolo en modos, pero voy a avanzar un poquito más. Hoy estamos intentando hacerlo lo más conciso posible. Además, podremos hacer filtros por diferentes números de cambio, gestión del cambio, gestión de modificaciones. ¿Vale? Bien, entonces, centrándonos otra vez en los interfaces, en el sistema CAD lo que vamos a ver es un ribbon, una banda nueva que va a aparecer. Una banda que lo que nos va a permitir es abrir desde el software CAD el FTR, nos va a poder enseñar la estructura, generar un nuevo documento, abrir alguno que ya esté en SAP, guardarlo, pero seguir visualizándolo, guardarlo con otro nombre, editarlo, refrescar, importar documentos que tengamos, agregar componentes que tengamos en las librerías CAD o cambiar la versión. ¿Vale? Esas son las actividades que nos va a permitir el software CAD. El ribbon este que estáis viendo aquí es el de SolidEdge, pero es muy similar en otro software de CAD. Luego, desde el SAP GUI podremos ver avisos que nos llegarán, mensajes que nos llegarán desde el FTR, mensajes. Podremos ver diseños desde el mismo SAP GUI, es decir, aquí estáis viendo una pantalla del gestor documental de SAP en el cual tenemos, veis que estamos en el cruzado, tenemos un modelo en el cual podremos girar, revirar, cortar, seccionar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos ver todos los enlaces que tiene ese objeto también desde el mundo SAP. Podremos ver integrado dentro del mantenimiento de planta, y valga a modo de ejemplo para demás módulos de SAP, toda esta información gráfica que tiene agregada. Y lo mismo desde el sistema de gestión de proyectos. Tendríamos una estructura de proyectos y sobre esa estructura de proyectos, en los elementos PEP, podría ir agregando diferentes documentos. ¿Vale? Documentos en este caso estamos diciendo originales. Bien. Entonces, como último punto, comentaros una herramienta antigua que todavía tiene mucha utilidad, que es el EasyDMS, que es una herramienta que lo que permite es integrar el escritorio de SAP con el escritorio, el explorador de escritorio de SAP con el DMS, de manera que se podrían agregar o recoger documentos de manera rápida. Y a partir de aquí lo que me gustaría es enseñaros directamente la herramienta, ¿vale? El FTR. A partir de este momento, intentando haber ido lo más rápido posible, si tenéis alguna pregunta, os agradecería que la pusierais en el chat, ¿vale? Y yo os podría ir respondiendo mientras os enseño la herramienta. Entonces, lo que estáis viendo aquí es lo que os comentaba antes, el escritorio del FTR, lo que sería el desktop, aquí el navegador de objetos, aquí el gestor de ensamblajes y aquí el visualizador. El visualizador del FTR es una herramienta que SAP compró hace un par de años, que era una empresa australiana que se llama Visual Hemisphere. Y entonces lo que ha hecho SAP ha sido coger esta herramienta e integrarla en muchas de sus soluciones, ¿vale? Entonces, generalmente casi todo lo que veáis, por ejemplo en el POE, casi todo lo que veáis de integración de elementos visuales se está haciendo con el Right Hemisphere, ¿vale? Con el SAP 3D Viewer, ¿vale? Que es una solución que, como os comento, SAP compró hace un par de años. Entonces, lo que tengo yo aquí es la capacidad de visualizar diferentes... perdón, voy a flipar esto. Puedo visualizar diferentes elementos 3D y ejecutar diferentes consultas de tipo corte, de tipo visualización de diferentes elementos o partes. ¿Vale? Puedo ir quitando elementos, de centrarme en diferentes objetos, de navegar directamente a diferentes vistas que yo haya prefijado. ¿Vale? Entonces, esta parte de visualización es como cualquier visualización ligero que tengáis en CAD. ¿Vale? Entonces, por otro lado, lo que tenemos es una herramienta que lo que me permite es gestionar los ensamblajes. ¿Qué quiere decir los ensamblajes? Yo en el momento que selecciono cualquiera de estos objetos, veis que en la parte superior derecha está cambiando la información. Está leyendo directamente la información que tiene sobre ese objeto en SAP. ¿Vale? Entonces, sobre cualquiera de estos objetos, yo podría ver toda la información que se haya migrado desde el CAD o desde SAP. Podría ver el sistema de clasificaciones, podría ver, es decir, qué peso tiene los objetos,
podría ver los originales que tiene integrados, ¿vale? Podría ver descripciones, podría ver quién ha tocado estos documentos y en qué fecha los ha tocado, etcétera, etcétera. Pero en esta pestaña, además de ver toda esta información, lo que tengo es la capacidad de ver la relación entre el objeto padre y los hijos, es decir, el ensamblaje completo. Y la capacidad de generar, mediante este botón, yo podría generar los materiales relativos a ese ensamblaje. En este caso solo he seleccionado un documento, por lo tanto, me oferta la posibilidad de crear un material. Pero si yo imaginaos que tengo la típica pieza que tiene 300 partes y cuyo transposición o pasada de materiales de SAP sería un poquito infierno, pues yo lo único que tendría que hacer es seleccionar todo lo que me interesara, darle a este botón y él ya me haría una oferta en base a la configuración que yo tenga de cómo quiero que se generen los materiales. Dependerá de cómo haya parametrizado el tipo de material que yo haya puesto, me permitirá definirlo por una planta u otro, etcétera, 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 etcétera. Todo esto es en base a parametrización. Entonces, con un simple clic, una vez seleccionados, yo podría generar materiales directamente en SAP. ¿Vale? En el momento que yo hago esto, cada uno de estos tiene ya agregado un material. Yo podría ir directamente ahora a SAP mediante el FTR, que como os digo es un interface de colaboración y un interface de trabajo. Y como veis ahora está Waiting for SAP GUI, entonces lo que me está haciendo es abrir el interface gráfico de usuario. Tarda un momentito. Entonces me va a abrir la pantalla justo en el material el que yo he creado hace un momento. Entonces aquí selecciono las vistas, le doy un OK, elijo la planta, le doy un OK y lo que tengo es ese material que acabo de crear. Le he asignado un número en base a la parametrización que haya puesto, le he asignado un nombre en base a la parametrización, podría haberse completado con diferentes paquetes de información que hubieran estado en el modelo de información del diseño y si vengo a los datos adicionales, a la información de documento, veré que aquí están los documentos que se le han agregado. Veo que este material ya existe vinculado a dos diseños. ¿Vale? Es el mismo diseño, pero en dos versiones diferenciadas. Entonces, vuelvo hacia atrás, salgo de SAP y vuelvo al FTR. Entonces, lo que tengo es una herramienta que va a hacer eso. Va a permitir tanto a personal que trabaje en el ERP como a personal que trabaje en la parte de diseño a integrar la información que tiene. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tengo es la posibilidad de realizar una serie de actividades en base a carpetas. Fijaros aquí que son las dos carpetas que os comentaba hace un momento, la Private Root y por otro lado la Public Root. Entonces, en cada una de estas carpetas yo lo que tengo son otra serie de subcarpetas. Esto es una manera de organizar proyectos, ¿de acuerdo? Ya hablaríamos en otro momento de una organización matricial, etc. Entonces, en cada una de estas carpetas yo lo que tengo es una serie de originales, ¿vale? Que a su vez pueden ser partes, pueden ser assemblies, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos, como os he comentado antes, cuando os he mostrado las pantallas, puedo tener los objetos vinculados. En este momento, este objeto tiene un material. Voy a mirar si tiene listas de material asignada. No tiene lista de material asignada. Tengo aquí ya unos preparados que tienen un poco más de enjundia. Por ejemplo, aquí tengo un documento que lo que tiene es la posibilidad de ver, por ejemplo, yo aquí podría ver un elemento 3D, que en este caso se encuentra filtrado. Podría visualizarlo, seccionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podría ver qué objetos tiene vinculados, este no tiene ninguno. Vamos a ver, aquí abajo tengo otro que sí que tiene objetos vinculados. Aquí, por ejemplo, tengo un objeto que por un lado tiene un elemento PEP, un elemento económico, que es parte de una VBS, ¿vale? De una estructura de tareas, que a su vez tiene un material, que a su vez tiene otro material, y a su vez este material, veis que este icono que está aquí, es parte de una lista de materiales. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es el FTR? ¿Qué valor aporta el FTR? El valor que aporta el FTR es la posibilidad de que un diseñador pueda estar diseñando de manera agnóstica, es decir, al margen de qué herramienta tenga en el ámbito CAD, puede estar diseñando teniendo en cuenta toda la información que tenemos en el otro lado, en el ERP. Tenemos la capacidad de que ese diseñador no tenga que guardar sus diseños ni en local ni en una red externa, sino pueda guardarlos directamente en SAP. De manera que toda la infraestructura SAP hace posible que ese diseño se encuentre disponible para cualquier otro usuario en SAP. Es una herramienta que además de guardar y gestionar esos originales y permitir caracterizarlos, genera elementos de diseño
que complementan el diseño original. Es decir, es capaz de generar, nosotros le llamamos visualizaciones ligeras, monolitos. Hay diferentes maneras de llamarle a esto, pero son elementos que luego a la persona que está gestionando ese material desde el punto de vista, vamos a decir, no gráfico, no de diseño, le facilita el hecho de localizar qué material es, a qué listas de materiales pertenece. Con eso puede preparar ofertas, tiene la información sobre los materiales que se han utilizado, material, me refiero a material físico, puede ver qué condiciones de venta puede ofertar mejor. ¿Por qué? Porque tiene todo el elemento de proyectos. Entonces, lo que estamos viendo es una herramienta que aporta un valor que es consustancial a la integración de los dos mundos, ¿vale? Aporta el valor de que hace que lo que antes se consideraban dos mundos ajenos, que era por un lado el PLM y por otro lado el mundo ERP, los unifique en uno, ¿vale? Entonces, podemos ver un montón de características de cualquiera de estos documentos, ¿vale? Y tenemos ya la foto fija de ese documento, qué implicación tiene dentro de la gestión empresarial, ¿vale? Entonces, a partir de aquí sí que yo por mi parte lo doy por finalizado y os abro las consultas o las consideraciones que tengáis por vuestra parte. Entonces, como veáis, podéis quitar el mute y preguntar o mandarlo por chat. Vamos a dejaros pues 5 minutitos y si vemos que no hay interés, pues damos por concluida la sesión. Sí, ¿Vale? gracias, Xavier. Bueno, yo, por mi lado, quería recordaros que, bueno, tenéis a vuestra disposición en la página web, en el site de I3S, que es www.i3s.es, tenéis a disposición la hoja de producto relacionada con FTR, con la herramienta que hemos enseñado hoy, que es la propuesta de I3S para la producción por proyecto. Entonces, podéis revisar, consultar, descargar la hoja de producto por medio de entrando a nuestra página. Y luego, por otro lado, recordaros que podéis seguirnos, bueno, pues toda la actividad y todas las convocatorias que podamos hacer de próximas sesiones, eventos, en las cuentas que tenemos en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Y sin más, pues agradecer a vuestra presencia a todos y seguimos en contacto. No sé si finalmente hay alguna cuestión que queráis plantear. Bueno, parece que en principio no hay ninguna pregunta, por lo tanto habrá sido una buena sesión. No creo que sea así, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, como os he comentado antes, vamos a dar por finalizada la sesión y por mi parte también agradeceros vuestra asistencia. Pues nada, hasta una próxima vez.